Para seguir con las leyes de comportamiento, vamos a ver ahora en este vídeo las leyes de Hooke generalizadas. Es decir, hemos visto cómo se aplican a un caso de un ensayo de tracción uniaxial. Ahora vamos a ver cómo se puede generalizar esto a cualquier estado de tensiones tridimensional. Volvemos a ponerlo en contexto, ya os he puesto esta imagen varias veces, pero es importante porque es como vamos a definir de forma global el problema de elasticidad. Hemos visto las ecuaciones de equilibrio que nos relacionan las cargas externas con las tensiones, hemos visto las ecuaciones de compatibilidad que deben de cumplir los campos de deformaciones y de desplazamientos, y ahora finalmente vamos a introducir las ecuaciones constitutivas que nos van a relacionar las tensiones y las deformaciones. De modo que con estas ecuaciones vamos a ser capaces de relacionar todas las incógnitas que tenemos dentro de nuestro problema elástico, de nuestro problema de la deformación de un sólido. Antes de nada voy a volver a puntualizar con qué materiales estamos trabajando. Recordad que estamos trabajando con un material elástico lineal. Ya hemos visto que existen materiales elastoplásticos en los que se produce una plastificación, que entonces la relación entre tensión y deformación no es lineal, y que además esa relación va a depender si antes hemos plastificado o no hemos plastificado, cuál va a ser el efecto de una carga sobre las deformaciones. Bueno, aparte de eso existen otro tipo de materiales. Por ejemplo, tenemos materiales viscoelastoplásticos o viscoelásticos, en los cuales influye la variable tiempo, es decir, va a influir la velocidad en la cual apliquemos la carga. Normalmente lo que ocurre es que a mayor velocidad de aplicación de la carga, mayor rigidez muestra el material. Y además existen materiales cuyo comportamiento es más complejo y también su nombre es más complejo, porque, por ejemplo, aparecen materiales termo-viscoelastoplásticos, con los cuales, aparte de todo lo que hemos dicho antes, influye la temperatura. En función de la temperatura a la que esté sometido el material, su comportamiento va a ser diferente. Bueno, nos vamos a centrar nosotros en los materiales elásticos lineales, es decir, que yo puedo relacionar directamente el tensor de tensiones con el tensor de deformaciones. Las deformaciones que se van a producir en el sólido únicamente dependen de las tensiones a las que esté aplicadas en ese momento, independientemente de la historia que tenga antes, independientemente de la velocidad de aplicación de la carga e independientemente de la temperatura. Bueno, lo que vamos a utilizar es una matriz que nos va a relacionar un vector. Vamos a convertir nuestro tensor de tensiones en un vector con 6 componentes, que son las 6 componentes del tensor de tensiones, nuestro tensor de deformaciones en otro vector con otras 6 componentes y una matriz que las va a relacionar. En este caso es el tensor C, que va a relacionar de modo que el vector de tensión es igual a C por el vector de deformaciones. Es una matriz de 6 por 6, en teoría tendríamos 36 constantes elásticas que desconoceríamos, pero como es simétrico nos quedan 21. Podríamos utilizar también un tensor S, que sería el inverso, es decir, tendríamos nuestro vector de deformaciones sería igual al tensor S multiplicado por el vector de tensiones. Y exactamente igual, sería 6 por 6, pero como es simétrico nos quedarían 21 constantes elásticas que desconoceríamos. Bueno, naturalmente no necesitamos estimar 21 constantes elásticas para caracterizar la mayoría de los materiales. La mayoría de los materiales, sobre todo con los que vamos a trabajar, vamos a asumir comportamiento lineal y además van a ser materiales isótropos. Es decir, su comportamiento no va a depender de la dirección en la que apliquemos la carga. Por ejemplo, en un material compuesto, como la fibra de carbono, es un material anisótropo. Su comportamiento depende de si estamos aplicando la carga en dirección de las fibras o no. Su matriz, en este caso, su tensor de rigidez va a ser diferente. Tenéis una asignatura optativa en la que podéis estudiar cuál va a ser el comportamiento de estos materiales isótropos. Pero en este caso nos centramos con materiales isótropos, como los metales. Y fijaros que de esas 21 constantes elásticas pasamos a solamente 2. En realidad tenemos 3 valores diferentes, C11, C12, y en los 3 últimos valores de la diagonal aparece una constante distinta, pero que se relaciona entre C11 y C12. De modo que únicamente conociendo 2 constantes elásticas independientes podemos caracterizar todo el comportamiento elástico del material. ¿Cuáles son esas 2 constantes elásticas? Bueno, pues recordad lo que vimos en el vídeo anterior. Tenemos el módulo de Young, o módulo de elasticidad, y el coeficiente de Poisson, que en un ensayo unidireccional nos permitían caracterizar las 3 deformaciones con el valor de la tensión que se estaba aplicando en la dirección de aplicación de la carga. En las otras 2 direcciones la tensión valía 0.
Bueno, pues lo que vamos a utilizar ahora son las leyes de Hooke generalizadas. Si la ley de Hooke nos relaciona la tensión y la deformación en un ensayo unidireccional, las leyes de Hooke generalizadas nos relacionan las tensiones y las deformaciones cuando podemos tener tensiones en las tres direcciones y además podemos tener tensiones de cortadura. Por ejemplo, epsilon x sería lo que hemos visto antes, sigma x entre el módulo de Young, es decir, simplemente la tensión entre el módulo de elasticidad, pero además habría que restarle el efecto Poisson producido por las deformaciones transversales. ¿Cuál sería la deformación transversal en dirección y? Pues sigma i entre el módulo de Young. Y la deformación transversal en dirección z, sigma z entre el módulo de Young. De modo que al final tenemos que epsilon x es igual a la tensión en dirección x entre el módulo de Young menos el coeficiente de Poisson entre el módulo de Young multiplicado por las tensiones en dirección y más las tensiones en dirección z. Exactamente igual lo hacemos para epsilon i y lo hacemos para epsilon z. ¿Y qué ocurre con la relación entre las tensiones y las deformaciones de cortadura? Pues es tan sencillo como decir que gamma xi es la tensión de cortadura tau xi entre el módulo de cortadura entre G. Bueno, aquí en realidad no tenemos dos constantes elásticas, tenemos tres. Tenemos el módulo de Young E, el coeficiente de Poisson nu y tenemos el módulo de cortadura G. ¿Por qué decimos que solamente necesitamos dos y aquí aparecen tres? Pues porque como vamos a ver ahora, el módulo de cortadura G se puede relacionar con E y nu a través de esta ecuación, es decir, no son tres constantes independientes, solamente son dos independientes. Conociendo dos de ellas podemos calcular la tercera. Si introducimos todo esto en nuestra matriz anterior, ya no tenemos nuestra incógnita C11 y C12, sino que lo podemos expresar todo en función de estas constantes elásticas, que es mucho más provechoso, sobre todo porque entendemos el sentido físico. Todos entendemos el sentido físico del módulo de Young, que es la pendiente entre la curva, la recta tensión-deformación, el coeficiente de Poisson, que nos relaciona la deformación longitudinal con las deformaciones transversales, y el módulo de cortadura, que nos relaciona las tensiones y las deformaciones de cortadura. De modo que ya tenemos una expresión matricial que nos permite relacionar el vector de deformación con el vector de tensión a través de esta expresión.